Fuiste el idioma de mis abuelos y me arrullaste cuando nací. En mi partida será un consuelo oír palabras en guaraní. Provengo de una familia guaraní hablante. Mis tíos, mis abuelos, mis padres son guaraní hablantes. A mí nunca me hablaron en guaraní porque usaban la lengua como para comunicarse entre ellos para que yo no entienda, pero paradójicamente eso hacía que yo tenga un interés mucho más grande en descifrar lo que ellos decían y en entender qué estaban diciendo para que yo no comprendiera. El guaraní siempre me acercó mucho a mi familia, le sentía como muy propio, tenía ese sabor a familia con el guaraní, porque en todos los encuentros, en todas las reuniones familiares, en los cumpleaños, no podía faltar ese condimento especial que era la lengua guaraní. Siempre sentí un apego muy profundo y un arraigo muy especial con la lengua porque me hacía sentir ese calor de hogar. Cuando entré al colegio y al correr y en el transcurso de los años, me fui dando cuenta que el concepto que yo tenía de la lengua y ese amor y ese arraigo que yo tenía con la lengua no era el mismo que el de mis compañeros. Con el transcurrir de los años me di cuenta que la percepción y el concepto que ellos tenían de la lengua no era la mejor. Lastimosamente estaba rodeada de prejuicios, estaba rodeada de un concepto de por ahí un poco triste, de que solamente la gente punandí, de que la gente de escasos recursos, de que de por ahí era vaya hablar guaraní. Eso era lo que se escuchaba, lo que yo escuchaba y lo que yo percibía de parte de mis compañeros. Esa realidad fue como un choque de culturas y de realidades, yo proveniendo de una familia guaraní hablante y encontrarme con esa percepción no tan feliz de la lengua. Entonces, era como que sentía un poco de tristeza porque yo quería que ellos sientan también ese apego y ese arraigo con la lengua, pero no se daba. Esa situación fue como que me hizo ruido en mi corazón y en mi conciencia desde siempre. Yo decía desde chica, yo tengo que hacer algo para cambiar esa concepción, para cambiar ese chip. Tengo que ser factor de cambio porque esto no, de por ahí decía yo, no puede quedar así. O sea, no puede ser que esa realidad perdure por tanto tiempo. Yo tengo que hacer algo, tengo que aportar mi granito de arena para cambiar esa percepción de la lengua. Esto fue como un puntapié para que yo inicie mis estudios en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, donde un profesor en particular me habló tan apasionadamente del guaraní y me mostró todo lo que el guaraní escondía detrás, no solamente como legado ancestral de nuestros pueblos indígenas, sino toda la historia que conllevaba tras de sí la lengua guaraní, ese legado tan grande que tenemos de nuestros pueblos originarios. Él me mostró todo eso y no solamente por mostrarme la historia de la cual nunca me habían hablado, porque yo si bien tenía ese arraigo con el guaraní, era como que superficial, ¿verdad? No conocía todo lo que venía tras la lengua. Él me mostró eso con tanto amor, con tanta pasión, con tanta convicción y entrega, que hizo que yo me enamoré profundamente del guaraní y dije, yo tengo que enseñar como ese profesor, yo tengo que transmitir eso como ese profesor que me hizo enamorarme de la lengua. Todo eso que él me había enseñado y que me enseñó el Ateneo y que yo había aprendido y de la cual nunca había escuchado antes, porque de por ahí no solemos escuchar sobre el legado ancestral, no solemos escuchar de la historia de la lengua guaraní. Entonces no lo conocemos, uno no puede amar lo que no conoce y todo ese conocimiento que yo había recibido no podía quedar solamente en mí. Yo necesitaba contar, yo necesitaba gritar, yo necesitaba transmitir ese conocimiento y fue cuando hace 2 años el Colegio San José me abrió sus puertas de par en par y tengo el honor de ser Boejara Guaraní en el Colegio San José, del cual me siento sumamente orgullosa porque me dieron el respaldo y el apoyo que yo necesitaba para poder transmitir estos conocimientos. Lo primero que les pregunto a mis alumnos siempre es, ¿qué concepto tienen sobre la lengua guaraní? ¿Qué piensan de la lengua guaraní? Les digo, háblenme sin vergüenza. Yo también fui alumna como ustedes y yo sé lo que ustedes piensan, así que pueden hablar sin ningún tipo de vergüenza. Entonces ellos me cuentan, profe, la verdad que no tenemos de por ahí un concepto tan lindo, o me habla la señora que limpia la casa, o el peón de la estancia, y cosas así. Yo le digo, está bien, es normal. Y empezamos como desde esos prejuicios a construir de vuelta un concepto diferente sobre la lengua guaraní. Y en ese momento es cuando yo les cuento, y siempre mis alumnos de noveno que están acá saben,
que les comparto esto que decía un periodista uruguayo súper destacado sobre la lengua guaraní, que para mí hizo mella en mi corazón cuando lo escuché, y él decía: del Paraguay aniquilado sobrevivió la lengua, misteriosos poderes tiene el guaraní, lengua de indígenas, lengua de conquistados, que los conquistadores hicieron suya. A pesar de prohibiciones y desprecios, el guaraní sigue siendo lengua nacional, y lo fue cuando no había más que una patria en escombros. Y cuando les muestro esta frase, siempre les digo que esos poderes mágicos del cual habla este periodista uruguayo, habla de la resistencia, porque para mí particularmente el guaraní es una lengua de resistencia. Resistencia cuando en 1848 Carlos Antonio López mandó a cambiar todos los apellidos que estaban en guaraní al español, y si vos te llamabas Carlos Flores, te pasabas a llamar, si vos te llamabas Carlos Ubotú, te pasabas a llamar Carlos Flores. Resistencia cuando las instituciones educativas del guaraní fue prohibido. Cuando el guaraní fue prohibido, cuando los niños guaraní hablantes no podían hablar en guaraní en su lengua materna en las instituciones educativas porque eran castigados. Resistencia cuando las mujeres indígenas fueron avasalladas en sus derechos, cuando las mujeres indígenas sobrevivieron a la transculturación y legaron ellas mismas a sus hijos después del mestizaje la lengua guaraní. Resistencia cuando después de la guerra de la Triple Alianza las residentas fueron las que transmitieron el guaraní a sus hijos, a sus nietos, y así fue pasando esta lengua tan nuestra de generación en generación. Todo esto les muestro a mis alumnos y les voy mostrando un poco de la historia, y no solamente de la historia de la lengua guaraní, tan marcada por la persecución y el desprecio, pero así también por la resistencia que tiene nuestra lengua, sino también hablamos de la cosmovisión indígena, la forma en que los pueblos originarios ven el mundo y todo el legado ancestral que ellos nos han dejado y que nos siguen dejando, como el amor profundo hacia la naturaleza, el arraigo hacia la naturaleza y todo lo que ella conlleva, todos los remedios y la medicina ancestral que seguimos legando de ellos, la forma en que ellos ven el mundo y esa biodiversidad y esa diversidad tan rica que tenemos en Paraguay, con 17 pueblos originarios, 17 lenguas indígenas tenemos en Paraguay. Imagínense esta cantidad de cultura y de riqueza que hay en nuestro país. El guaraní, la enseñanza del guaraní va más allá de una materia, va más allá de las horas de clase, porque siempre le digo a mis alumnos que no importa cuánto nosotros intentemos utilizarlo en clase, tiene que ir más allá de las aulas. Al salir y al cruzar esa puerta del aula es cuando el guaraní tiene que entrar en acción, y tenemos que usarlo en el uso diario, en el hablar cotidiano. Tiene que estar impregnado el guaraní en el habla y en la utilización de todos los paraguayos. Preservar el guaraní es preservar la herencia común de nuestros pueblos. Por eso quiero hacer un llamado muy especial a todos los exalumnos, a los alumnos que están escuchando esta ponencia, que reveamos un poco ese preconcepto que tenemos hacia la lengua, porque de por ahí tenemos que admitir que son fruto de cosas que escuchamos o que traemos de nuestra familia, o conceptos que escuchamos por ahí, pero que no hicimos el suficiente juicio y la suficiente valoración, porque yo estoy segura que si empezamos a rever nuestra historia y empezamos a entender el pasado de la lengua guaraní, vamos a comprender la realidad del guaraní, la realidad de nuestra historia, la realidad de nuestra patria. Estoy segura que nuestra lengua no va a morir. Sé que hay mucho trabajo, sé que hay mucho por recorrer todavía en el bilingüismo, pero sé que nuestra lengua es de pura resistencia. Tengo fe a nuestra lengua, la lengua de todos los paraguayos. Sé que nuestro guaraní no va a morir porque es parte de nuestro ADN y es la lengua que nos vio nacer como patria. Gracias.